Bienvenidos. En estos momentos les vamos a presentar un diálogo de nuestro compañero Rolando Goyes con Jacqueline Gallegos del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, quien nos brinda detalles del caso Furukawa, considerado como esclavitud moderna, conocida legalmente como servidumbre de la gleba. Para quienes desconocen del tema, les contamos. Furukawa Plantaciones S.A. es una empresa abacalera que opera en la provincia de Santo Domingo. El abaca se utiliza para elaborar sogas, papel moneda, envolturas de embutidos o papel de cigarrillos. Esta empresa, que empezó a producir abaca en 1967, se la considera la principal productora de fibra de abaca de nuestro país. Condiciones de trabajo infrahumanas, sin agua ni demás servicios básicos, jornadas laborales de más de 10 horas sin seguridad social, trabajo infantil y mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola son algunos de los abusos que se han denunciado padecían más de un centenar de trabajadores de esta empresa. Hoy día vamos a conocer más detalles con nuestro compañero Rolando Goyes. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país integra así, Elba, como lo menciona, nos encontramos aquí en las oficinas de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos para hablar del tema que has mencionado. ¿Qué está pasando con Furukawa, el caso que se conoció como esclavitud moderna? Durante este tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las acciones? También hay algunos interrogantes en lo referente a las personas que vivían en estas plantaciones. ¿Qué está pasando con ellas? ¿Han logrado en algunos casos tener el reconocimiento, que sean indemnizados? Como lo mencionábamos, vamos a conversar con Jacqueline Gallegos del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Jacqueline, bienvenida a Corab. Hola, buenos días. Qué gusto poder conversar con ustedes y hablar de este tema que es tan importante no solo para nosotros, sino para el país. La existencia de esclavitud moderna en el país debe preocuparnos a todos y todas. Lo mencionábamos al inicio, muchas personas han estado a lo largo del tiempo luchando por que se les reconozca, porque también el Estado tome cartas en el asunto. Se ha puesto demandas, se ha interpuesto algunas de ellas, se ha logrado que se resuelvan o no se ha logrado. Hasta este momento, los hombres y mujeres víctimas de esclavitud moderna no han recibido una reparación real que cambie su condición de vida, ¿no? Si bien es cierto, ya hay dos sentencias que dicen la existencia y que llaman a la reparación. Hasta este momento, si bien es cierto, están en proceso, no han recibido ninguna reparación que efectivamente podamos constatar que ha cambiado su condición de vida. Y mientras va pasando esto, ¿qué pasa con las personas? Algunas de ellas están falleciendo. Lastimosamente sí, hasta este momento el proceso que se inicia en el 2019 o que sale a la luz en el 2019, hemos visto morir ya a 3 de las personas que son víctimas de la esclavitud y lastimosamente en esta indefensión y no acceso a la salud pública, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros sostenemos que el Estado como tal no ha reparado integralmente, porque estas personas en su condición de esclavización necesitan una atención prioritaria que sea diferenciada y urgente. Y en eso hemos visto en esta semana morir a uno de los ancianos, ya pasado los 70 años, en una situación triste, sin atención oportuna del Ministerio de Salud Pública y que creemos que eso hay que rever. Hacemos un llamado a los ministerios, a la institucionalidad del Estado ecuatoriano, a que el caso Furukawa necesita una atención prioritaria, una atención urgente, porque no es el único caso que se encuentra a nuestros ancianos, a las mujeres. Hemos perdido a una mujer de 42 años con un cáncer de útero. Todas estas son atenciones que si fuesen prioritarias y a tiempo no hubiesen pasado. Pero hoy seguimos lamentando que hombres y mujeres que han estado en la lucha, que son luchadores por los derechos humanos, por la defensa de la vida, no hayan tenido reparación y hayan muerto en esa condición. ¿Por qué se debe esta dilatación del proceso? ¿Por qué el Estado ya también no toma cartas en el asunto? Porque no les conviene. Creería yo que el reconocer en el Ecuador la existencia de esclavitud moderna, que ya ha sido bastante, no ha tenido el peso dentro del Estado ecuatoriano, dentro de los gobiernos, porque son quienes finalmente toman las decisiones reales para cambiar estas condiciones y que no entendemos todavía. Que todavía está un trabajo fuerte por hacerse a continuación de lo que pasa, porque sabemos y creemos que la condición de los abacaleros en esta empresa de capital japonés y filipino no es la única condición en el país de la agroindustria, sino que seguimos teniendo esta mano de obra
precarizada y seguimos con estas prácticas análogas a la esclavitud que siguen vigentes en nuestro país, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con Furukawa parte de esta respuesta. No quiero responder porque finalmente el Estado tiene una responsabilidad con estas personas, las 1.244 que se levantaron en primera instancia, y no nosotras, sino el mismo Estado reconoció la existencia de 1.244 personas cuando el caso sale a la luz. A las personas que tal vez en este momento están enganchando y quieren conocer qué es Furukawa, porque muchos lo hemos escuchado, los que estamos en medios, pero las personas que están viendo tal vez la transmisión no saben qué es Furukawa, qué pasó en Furukawa y por qué se sigue el proceso. Furukawa es el nombre de una de las plantaciones de abacá. Abacá es una fibra vegetal que se da aquí en el país. Esta es la empresa aquí en el Ecuador que estamos hablando que fue quien cometió este delito de esclavización. Es Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador. Esta empresa lleva ya 60 años de existencia en el país y en estos 60 años ha tenido a las personas en esta condición de esclavización para su ganancia. Recordarles también que hasta el 2019 Furukawa tenía una ganancia de 12 millones hasta 17 millones de ganancias en la exportación de abacá. En el Ecuador es el segundo o el 30% de la exportación de abacá la hace esta empresa. Decir que hay otras empresas también de abacaleras aquí en el país y que es la segunda después de Filipinas en el mundo de exportación de esta fibra natural. No mencionabas que hay mucho, se ha investigado, se ha constatado las condiciones que vivían las personas. Algunos de ellos nacieron en ese lugar y siguen viviendo y no tienen las condiciones mínimas. Por supuesto, en una de las primeras sentencias se reconoce la esclavización por 3 generaciones, es decir, abuelos, hijos y nietos que han nacido, crecido y trabajado en estas condiciones en la empresa. Y esto es lo que hace tan grave esta situación, ¿no? Tiene 60 años en el país y en esas condiciones. Y el país tampoco, desde el Estado se ha podido hacer una regularización. Hace muy poco los trabajadores actuales de la empresa hicieron una paralización, justamente porque se sentían vulnerados porque no han sido pagados sus sueldos a tiempo y demás. Quiero decir, sigue siendo el Estado quien permite estas vulneraciones a los trabajadores y trabajadoras aún en este momento y aún con todo el proceso de verificar que la existencia de esclavitud está ya por 3 generaciones en la empresa. La parte de defensa también de Furukawa ha mencionado que ellos han cumplido con todo lo que se determina dentro de las condiciones de garantizar trabajo. ¿Ustedes cómo asumen eso también? Eso dice la empresa, pero lo que pasa son otras cosas, ¿no? Justamente lo que yo acabo de decir. Los trabajadores actuales hace 3 semanas, 4 semanas, hicieron una paralización. Son 350 trabajadores y trabajadoras que tiene la empresa en este momento registrados. ¿Qué está haciendo el Estado? No me compete a mí decir, porque eso es competencia justamente del Estado y de los órganos de fiscalización y de control. Pero es real que los trabajadores y trabajadoras se han levantado ahora, los trabajadores actuales, diciendo que no les han pagado, no les han cancelado o que tienen deudas con ellos y con ellas. Uno del ejemplo que lo vivimos en el 2021, justo en el contexto de pandemia, fue que uno de los trabajadores, estando trabajando ahí en la noche, porque no hay las condiciones, no hay el baño que pueden acceder, fue a hacer sus necesidades en el monte y fue mordido por una serpiente. Uno de los trabajadores actuales que casi está perdiendo su pierna, porque cuando debió ser atendido urgentemente por el IES, se supone, porque está trabajando y porque está afiliado, no era afiliado. Y tuvieron que pagar a una institución de salud particular, porque efectivamente este hombre, este trabajador, no estaba afiliado por el Seguro Social. Estas son parte de las pruebas que muestran que la empresa sigue estando o incumpliendo el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a una hora. Pero no me compete a mí decir esto, ¿no? Eso deben ser justo estas regularizaciones que debe hacer la administración pública, que debe hacer el Estado frente a la vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Mencionabas también que existen casos de cáncer, varias de las personas que viven ahí en las plantaciones.
¿Se le está tratando? ¿Cómo están sobreviviendo? Como lo mencionas, no tienen atención al seguro, pero ¿cómo están enfrentando también este proceso? Los hombres y mujeres que están en el proceso, decirles que ya son ex trabajadores y ex trabajadoras, así están contemplados, y que sufren todas estas dolencias que tienen que ver con el mismo hecho de trabajar en la vaca. Muchos de ellos y muchas de ellas sabrán ustedes que el proceso del trabajo de la vaca es muy fuerte. Entre esos, que la gente por años se alumbró con candiles y tienen problemas respiratorios graves, que no tenían acceso al agua limpia porque tomaban de los esteros y también de los pozos sin una adecuada limpieza y que tienen afecciones estomacales reales que son propias del vivir en esa condición. Y hombres y mujeres que al no tener un seguro social no han tenido el acceso regular a un sistema médico y que ahora vemos que esas formas de no acceder a la salud se ven repercutiendo en su salud ahora. Nosotros tenemos en este momento algunas urgencias en los hospitales. Uno de ellos es justo uno de los hombres que murió, don Fruco, con un cáncer al estómago. En este momento tenemos 3 personas en las mismas condiciones, hospitalizados en este momento en Santo Domingo sin respuestas reales de que puedan acceder a una salud y garantizar la salud, porque no es solamente que tú vayas y puedas entrar al centro de salud, sino que efectivamente te puedan tratar y que efectivamente te puedan ayudar. Estamos a la espera de un examen que se llama aspirado medular, que puede ser la respuesta a un cáncer justamente de la médula. Y todavía estamos esperando y ya es un mes. Hemos activado al Ministerio de Salud, les hemos dicho estos casos son urgentes y no hemos tenido una respuesta aún. Así que nuestro llamado también es desde aquí a que sean eso, diferenciado y con urgencia ser atendidos estos hombres y mujeres que por el trabajo y su condición de esclavización, su salud también se ve afectada y con ello su vida. Ustedes han acudido también en meses atrás a la Defensoría del Pueblo. ¿Existió una respuesta del organismo? ¿Se han comprometido también a ayudarles? Existen 2 grupos, uno que acompañamos desde el comité, desde la CEDU también, y que es estas 124 personas que son parte de una acción de protección, que en este momento se encuentra en la Corte Constitucional como la última instancia nacional y que han ganado y se ha ganado las 2 sentencias. Quiero decir, se reconoce la existencia de esclavitud moderna. De ahí hay un segundo grupo de 218 personas que acompaña a la Defensoría del Pueblo. Lastimosamente, la Defensoría del Pueblo ha ganado sus 2 instancias. Sin embargo, esperamos que la Corte Constitucional pueda ver y rever este proceso ya en la Corte Constitucional y que declare no solamente a estos 2 grupos de 123 personas que acompañamos nosotras y las 218 que acompaña la Defensoría del Pueblo, sino la existencia real de estas 1.244 personas que deben ser reparadas por el Estado ecuatoriano porque existe, porque ya se ha comprobado la existencia de esclavitud moderna, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos en este momento peleando y esperando la resolución de la Corte Constitucional, que también creemos que en medio de las emergencias del país se dejan las cosas importantes para último. Llamarle también a la Corte Constitucional que ya se pronuncie sobre el caso, porque es la vida de las personas las que está en juego. La asamblea que fue disuelta hace pocos días también estaba tratando lo que ustedes mencionan, el caso Furukawa Nunca Más. Se quedó pendiente. Este es un tema que los nuevos asambleístas deben tratarlo de inmediato. Por supuesto. Como un órgano de fiscalización, la asamblea, no solamente la que se acaba de disolver, sino la anterior, emitieron informes porque visitaron efectivamente los campamentos que están en resistencia y pudieron comprobar la existencia y la forma en que viven las personas, la vulneración de derechos, no de uno, no del trabajo, sino múltiples vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas. Por eso tiene esta categoría, ¿no?, de ser esclavitud moderna, porque no hay un derecho vulnerado, sino múltiples derechos que ponen en riesgo la vida de las personas. Esperamos que esta nueva asamblea y todo este nuevo proceso sea sensible con estos temas, porque de los tumbo en que vivimos nosotros políticamente en el país, se dejan, como digo, las cosas importantes y reales de que dependen la vida de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Concluyen también este diálogo, Jacqueline.
¿Se ha acudido a instancias internacionales? ¿Existe el respaldo desde organismos de derechos humanos? Desde el 2019 ya los expertos sobre afrodescendencia en el país hacen un informe en el que recomiendan al país hacer ya un seguimiento y que dé paso a la reparación de estos hombres y mujeres. Naciones Unidas conoce el caso, CIDH por medio del mismo Defensoría del Pueblo ya conoce el caso, saben la existencia de este caso de esclavitud moderna y ya hay múltiples informes internacionales sobre este caso y que también ya han hecho un llamado al Estado ecuatoriano para rever y garantizar justicia, reparación y no repetición, que esas han sido las recomendaciones que se han hecho internacionalmente en el país. Sabemos también nosotras, esperamos que esto se resuelva internamente, de no resolverse en la Corte Constitucional, iría a instancias internacionales. Esperamos que eso no pase. Esperamos que sea aquí en el Ecuador donde podamos reconocer y podamos reparar también a estos hombres y mujeres justamente por el estado de su salud, porque hay muchos hombres adultos, muchas mujeres adultas en estados graves y niñas que tampoco se ha reconocido, pero recordarles que la única sanción que ha recibido la empresa en cerrarse en el 2020 fue por la existencia de trabajo infantil. También hay niños y niñas que el Estado no ha reparado, que todavía no han sido insertos en educación, en salud, de una manera diferenciada. Sin embargo, son de atención prioritaria, no porque yo lo diga, sino que el Estado, por medio de la Constitución, reconoce a los niños y las niñas, adultos mayores, como personas que debemos atender prioritariamente. De forma final, ¿cuál sería el mensaje a estas personas que siguen luchando por una atención digna, por condiciones humanas de mejor calidad, tal cual lo dice la Constitución, pero que hasta ahora no se ha cumplido? Para nosotras siguen siendo hombres y mujeres de admiración. Son hombres y mujeres que ya van 6, 7 años en una lucha, esperando cambiar la forma de hacer justicia en el país, esperando que también la justicia pueda acceder a hombres y mujeres que no tienen la posibilidad y que puedan recibir efectivamente esta reparación material real, que podamos ver plasmados en su cambio de vida, en su cambio de condición de esclavización, para que sean hombres y mujeres que puedan retomar una vida digna en los años que les queda, pero también como ejemplo para el país de que la agroindustria no puede seguir actuando de esta forma y que se cambie en la Constitución, que se cambie la ley, que se deje unos precedentes jurídicos para que esto no vuelva a suceder en el país y garantizar la vida digna del trabajador, la trabajadora ecuatoriana. Ok, queremos agradecer a Jacqueline Gallegos del Comité de Solidaridad Purucagua Nunca Más, con quien hemos hablado de este caso que aún no ha sido resuelto. El Estado tiene una deuda, los nuevos asambleístas que serán elegidos en los próximos días deben tratar también este proceso, este seguimiento que se ha dado también en la anterior asamblea que fue disuelta. Nuevamente se ha hecho el llamado para que el presidente de la República, los organismos del Ministerio de Salud atiendan a estas personas. Es el informe que les llevamos desde aquí, desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Con esto regresamos a estudio. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por este diálogo que mantuviste con Jacqueline Gallegos del Comité de Solidaridad Purucagua Nunca Más, quien señaló que los afectados por la empresa bacalera no han recibido ninguna reparación, pese a que existen 2 sentencias a su favor. Habló de algunos ex trabajadores que han muerto sin atención a la salud y sin ver la justicia. Dijo que hay 3 personas más hospitalizadas sin garantías de acceso a la salud. Desde la página de Purucagua Nunca Más se ha señalado que la empresa bacalera Purucagua mantuvo a cientos de familias afrodescendientes en condiciones de esclavitud moderna, niños y adultos sin inscripción de nacimiento y condiciones de vida indignas, de las cuales no pudieron salir por más de 60 años. Sobre este caso se ha denunciado también retrasos que podrían dilatar aún más el tiempo que las víctimas deben esperar para avanzar en el juicio. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, ya regresamos con más noticias.